Desde que inició el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México, los ataques constantes por parte de la prensa, que pertenecía antes a la crema innata, aquella que desde el gobierno les daba grandes cantidades de dinero para que hablaran bien del gobierno y los apoyara, como eso se les acabó, ahora se cambiaron. Y es un ataque constante a todas las acciones, omisiones, programas, etcétera, que haga el gobierno federal. Y al contrario, muchas veces es desinformación, es decir lo que ellos consideran relevante, que puede ser alguna pequeña declaración, a lo mejor no tan adecuada, tan propicia por parte del presidente en alguna de sus conferencias, y dejan de informar todo lo demás. Pero vamos a ver qué sucedió a partir del martes 24 y un poquito antes. ¿Por qué el martes 24? El martes 24 de marzo de 2020, el gobierno federal anuncia oficialmente que México había entrado en la fase 2 de la crisis derivada por el coronavirus. Y esto significaba que ya se estaba dando el contagio comunitario y no por aquellas que habían importado el virus, es decir, que habían ido al extranjero y habían regresado ya con el virus para dispersarlo en nuestro país. Bueno, a partir de allí se anunciaron ciertas medidas. Esta es la foto de esa conferencia, donde pues aparte del presidente estaba el secretario de Marina, el secretario de la Defensa, el secretario de Hacienda para las cuestiones económicas, qué apoyos o qué dinero iba a estar disponible en su momento, por supuesto el secretario de Salud y pues ya el muy conocido doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, que constantemente todos los días a las 7 de la noche informa respecto a la situación del COVID-19. Pero para esto es muy importante mencionar que previamente, el domingo 22 de marzo, se dieron a conocer los resultados de una encuesta ciudadana llevada a cabo en Baja California, concretamente en la ciudad de Mexicali, en la cual se decidió cancelar las obras de una planta cervecera que llevaba un 70% de avance y supuestamente 1.400 millones de dólares invertidos, la cual se pretendía que estuviera lista a finales del 2021. Esta planta cervecera está siendo construida por la empresa Constellation Brands, que es la encargada de producir, distribuir y comercializar en Estados Unidos cervezas del grupo Modelo, que incluye a marcas como Corona. Al conocerse los resultados, en su Twitter oficial, Gustavo de Hoyos, el presidente de la Coparmex, y con anhelos de en las próximas elecciones presidenciales pues ser un candidato a la presidencia de México, ¿verdad? Como ya es muy común que los empresarios pues se metan a la política, aquí estamos viendo a este señor, por eso dice el presidente López Obrador que anda haciendo campaña desde ahorita. Bueno, su Twitter comentó lo siguiente: la consulta del gobierno sobre Constellation Brands debe de ser anulada. La responsabilidad directa es del presidente López Obrador. La decisión es simple, y aquí pone el dilema: a favor o en contra del empleo, la inversión y el crecimiento. Estaremos atentos. Y subió un video en YouTube para hacer valer su protesta. A esto le contestó el diputado Gerardo Fernández Noroña de la siguiente manera: es muy simple, el pueblo manda, no ustedes. Aquí ya sabemos cómo es el diputado Fernández Noroña, le puso señor Hoyos. Su apellido es Gustavo de Hoyos, pero bueno, él le puso señor Hoyos. Son ustedes unos golpistas. También contestó a este tuit Gibran Ramírez Reyes, que también forma parte pues del equipo de especialistas y de comentaristas que apoyó en su momento en la campaña presidencial al actual presidente de México y que ha sido muy atacado también en estos meses. Gibran contestó a este tuit de Gustavo de Hoyos lo siguiente: la derecha saca su lado más miserable y golpista cuando el pueblo se manifiesta. Ahora Coparmex, en un comunicado, habla de una posible destitución del presidente porque perdieron un negocio. Dividen en momentos críticos. La historia se los cobrará, enemigos de la democracia.
Y pues aquí también apareció un tuit de Mario de Constanzo, de quien hablaremos posteriormente porque merece un video especial. Porque él era López Obradorista y después se cambió de bando y formó parte de, no del gabinete porque no fue secretario de Estado, pero sí estuvo a cargo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, aceptó dirigir a la Conducef. Y aquí mencionó el cálculo del costo de cancelar. Aquí también él tiene otros datos, ¿verdad? Constellation Brands, inversión hasta el momento $750 millones, más $180 millones por retraso de 2 años, no atribuible a la empresa. Y lo pone entre paréntesis 90 anual. Da un total de $930 millones a un tipo de cambio de 21.5, conservador. Da un total de 19.995 millones de pesos. Álvaro Delgado Gómez, que regularmente sale a defender, a apoyar al gobierno de López Obrador, aunque también hay veces que, cuando él lo considera, hace unas críticas al mismo. Pero aquí nos informó acerca de que el diario Reforma publica un desplegado que exige la renuncia del presidente López Obrador por hacer una consulta sobre la cervecera Constellation Brands. Firma como responsable el empresario Francisco José Fiorentini Cañedo, expresidente de Coparmex en Mexicali. Y efectivamente ese desplegado salió publicado. Fíjese lo mañoso de este desplegado, nada más una idea. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Hasta ahí va bien. Y lo resaltado en letras rojas: México no es su imperio. Pues claro que no, porque al presidente actual lo eligieron democráticamente por la mayoría de los que votaron, por un buen número de votantes que lo apoyaron y que con ello evitaron un nuevo fraude. Bueno, pero continuamos con el comunicado. Usted prestó ante el Congreso de la Unión la siguiente protesta. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Bueno, ese es el texto de la Constitución. Continúa el escrito. Aquí, con el presente escrito, se lo estamos demandando, y resaltan en negritas. Perdón, en la Constitución dice que la nación me lo demande, no un grupo de empresarios afectados por la cancelación de una planta cervecera para producir cerveza utilizando agua de un estado que carece de ella, para que se lleven esa cerveza a comercializarla en Estados Unidos. Pero ellos dicen que es la nación la que lo está demandando. Bueno, continuamos. Sí, de acuerdo, nos expresamos para ventilar nuestros sentimientos. Sí, de acuerdo. La pregunta es si estos sentimientos son solo nuestros o de muchos más. Pues yo diría que si vamos a hablar de sentimientos, también los que eligieron la opción de que no se continuara con la planta cervecera, también ellos se manifestaron. Y manifestaron sus sentimientos y manifestaron su querer, es decir, un no. Pero continuamos. Usted ordenó sin fundamento legal alguno desde la Presidencia de la República que la Secretaría de Gobernación realizara este pasado fin de semana en el municipio de Mexicali una consulta ciudadana para decidir si la construcción de la planta cervecera de Constellation Brands, iniciada hace 4 años, debía continuar o no. Punto número 2. Usted, con esta acción que ordenó, vuelve a recalcar que el presidente fue el que ordenó. Desde la Presidencia de la República, contrarió y descalificó. En mayúsculas ponen las palabras contrarió y descalificó. Lo que los propios funcionarios de su gobierno han afirmado de querer ellos sí cumplir y hacer cumplir la ley. Que la empresa cuenta con todos los permisos y que la disposición de agua en nuestro municipio y estado no será puesta en riesgo
por la entrada en operación de dicha planta cervecera. Pues va a estar medio difícil porque para producir cerveza se requiere agua. Y esa agua no creo que la traigan de Estados Unidos. Entonces, por supuesto que iba a afectar a la población. Repito, si estamos en un estado que carece de agua y pones una planta cervecera para producir cerveza y posteriormente esta llevársela a los Estados Unidos, pues claro que sí le iba a afectar. Y luego viene otro párrafo aparte en mayúsculas. Usted, en contra de la ley que se obligó a cumplir, canceló la planta de Constellation Brands. Hubo una consulta ciudadana, continúa el desplegado, impulsó a quienes le hacen comparsa y que, teniendo una clara agenda política, cuestionaran la viabilidad de todas y cada una de las empresas micros, chicas, medianas y grandes legalmente establecidas en México, todas sujetas ahora a consultas públicas y legales. ¿Por qué pasará esto? Porque usted actúa como monarca. Fíjese que en este párrafo se está afectando a una empresa, pero estos ya están involucrando a todas las empresas. Y luego están diciendo que está actuando como un monarca el presidente de la República. Un monarca, para empezar, no consulta al pueblo. Un monarca, si estamos hablando de los de máxime los del absolutismo, no consultaba al pueblo, tomaba decisiones y se las imponía al pueblo. No contaba para nada pues con su opinión. Siguiente, subordinó, en mayúsculas, el Estado de Derecho a su voluntad a una consulta ciudadana sin sustento legal y abiertamente violatoria de la Constitución mexicana y a las obligaciones internacionales de México. En estos tiempos precisos en los que la razón y la prudencia, también de nuevo en mayúsculas razón y prudencia, debieran, de nuevo en mayúsculas, ser el común denominador de las acciones de gobierno y de la ciudadanía para aminorar los riesgos de exponer a la población a ser contagiados por el COVID-19, usted, con esta acción que ordenó, de nueva cuenta 3 veces que ordenó, desde la presidencia de la República, expuso la salud de miles y miles de ciudadanos al COVID-19, puesto que, al haber permitido continuar con la consulta, promovió, en mayúsculas, su contagio. En primer lugar, esto, si tanto les preocupaba la salud, debió de haber sido el primer punto por el que lo atacaran. No, primero fue la cuestión económica, demostrando con ello cuál es su interés verdadero. Y luego ya después, para que, si así no convencemos, el segundo punto, pues hay que poner a que puso en riesgo a la población porque hay una pandemia, y pues el llevar a los ciudadanos a que participen en esa consulta ciudadana, pues pudiera haber generado que se contagiaran. Pero aquí está mencionando promovió su contagio. Vamos a ver cómo termina pues este escrito. Señor presidente, usted con su sinrazón, de nuevo en mayúsculas, y ya podemos ver que las primeras palabras de los próximos párrafos son en negritas. No constituye comunidad, expuso a nuestra gente, dividió a la ciudadanía, vulneró y violó el Estado de Derecho, ahuyentó inversiones futuras, condenó a que nuestra gente y familias no tengan más y mejores empleos, impuso su agenda política al desarrollo sustentable, hizo que Mexicali perdiera 1.400 millones de dólares de inversión, más 200 millones de dólares anuales de proveeduría. ¿El gobierno federal los repondrá? Hizo que México se exhibiera al mundo como el país cuyo presidente actúa como emperador. Hace y deshace, cumple y no cumple, pone y quita a su antojo. Usted con esto implementó un imperio fáctico. O sea que en los hechos, supuestamente según ellos, estamos en un imperio. Bueno, ni siquiera en una monarquía ya le aumentaron, ahora es un imperio. Que un imperio es cuando hay varios reinos que pertenecen al emperador. Bueno, al igual que la antigua Francia, el Estado soy yo. Una frase de Luis XIV, es un monarca
francés, que cuando le empezaron a hablar del Estado, pues él dijo que él era el Estado. Y finaliza de la siguiente manera: su constante violación al marco legal afecta a nuestra comunidad, el Estado de Derecho, el desarrollo y el crecimiento económico de México. Esto es, a todas y cada una de las familias de México. ¡Hombre! Ya embarró a todos, no solamente a los de Mexicali o a los de Baja California, sino a todos. Deje de hacer consultas y acate, cumpla y haga cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan. Según el doctor Juan Escames, ciudadano es aquel que tiene sentido de pertenencia a una comunidad y actúa para mejorarla. Es imprescindible que hoy todos lo seamos. Por favor, haga un bien a México, recapacite, nunca es tarde. De lo contrario, dimita. Usted debe hacerse a un lado y dejar la presidencia. No, pues ya lo dijeron los señores, los empresarios afectados por el gobierno de López Obrador tienen mayor poder y se consideran con mayor poder en la actualidad que los que votaron porque él fuera el presidente. Si la autoridad nacional no respeta el Estado de Derecho, los ciudadanos de Baja California sí, y no nos prestamos a ser comparsa de su actitud violatoria de derechos. Ni México, ni Baja California, ni Mexicali es su imperio, es nuestra casa. Viva la legalidad, el respeto al derecho ajeno es la paz. Benito Juárez. Ante el pueblo lector de este desplegado, externamos nuestra opinión con base en los artículos 6 y 7 constitucional que usted se obligó y protestó cumplir. La libertad de expresión. Firmas de ciudadanos y agregan no súbditos. Bueno, pues ahí está este desplegado que más que otra cosa da risa, pero hay algunos empresarios que no se han dado cuenta que en el 2018 se decidió por mayoría quién iba a ser el presidente para los próximos 6 años. Y todavía como que no lo entienden, no lo aceptan. Y sabían lo que se venía, porque él, como dijo hace algunos días, nunca los engañó. Por eso cuando decían que Andrés Manuel López Obrador era un peligro para México, pues se refería a ellos, porque ellos se consideran nación, nada más ellos se consideran México,